quiero compartir una palabra que Dios colocó fuertemente en mi corazón ayer y es acerca de la gracia. Vamos a hablar sobre la gracia. No gracias, sino gracia. O sea, hay que quitarle la S al final. Y vamos a definir, según el diccionario enciclopédico, la Real Academia de la Lengua, hay 3 definiciones de la palabra gracia. No voy a hablar todavía nada de lo espiritual, sino de lo secular. La Real Academia de la Lengua dice que gracia es el conjunto de cualidades que poseen las personas, los animales, las cosas que los hacen atractivos o agradables. Fíjese que no solamente se está hablando de belleza física, sino de un atractivo o de algo agradable. También dice que gracia es el don que poseen algunas personas, algunas, no todas, para divertir o hacer reír a través de palabras o a través de acciones, actitudes. Es decir, que hay gente que tiene gracia para echar chistes, para contar historias. Otros, por muy buenos que sean los cuentos, tratamos de contarlo y lo que hacemos es embarrarlo. De la misma forma hay gente que sin decir palabra tiene gracia y hace reír. Por ahí hay alguien en las redes sociales que con solamente un gesto de manos ha ganado una cantidad de seguidores. Un moreno desconocido, pero ahora se ha vuelto millonario con simplemente hacer así. Eso se llama gracia, ¿ok? Pero también la gracia es el atractivo que tienen algunas personas independiente de su físico. Es decir, que no se necesita físicamente ser hermoso o hermosa para tener gracia. Y esa es la razón por la cual usted ve a algunas mujeres hermosas con unos tipos que usted los ve y dice, bueno, pero ¿y qué le vería? O viceversa, unos personajes, unos hombres elegantes, bien parecidos con unas mujeres no muy físicamente parecidas, pero algo le tuvo que ver. Eso es la gracia. Cada persona, todos los seres humanos, tenemos una gracia en particular en alguna área. Todos nacemos con una gracia en particular. Mira, hay gente que tiene gracia para vender, que hasta le vende una cubeta de hielo en el polo norte o en el polo sur, es que, ¿verdad? Cualquiera de los dos polos que son fríos. Tienen gracia para intervenir, ser mediador entre personas. Entonces, todos nacemos con alguna gracia en particular. Lo que hay es que descubrirla. Hay gente que pinta muy bonito, pero los cuadros no tienen gracia. Por eso hablábamos de objetos y de animales. Hay animales que son feos. Hay perros que son feos, pero a la vista parecen bonitos. Tienen alguna gracia en particular. Hoy voy a hablarte de la gracia especial que Dios da a sus hijos. Aparte de la gracia natural con la cual nacemos, a los hijos de Dios Él les regala una gracia en particular. De allí que es importante que usted tenga la seguridad de que usted es un verdadero hijo de Dios. Porque en esta gracia que Dios da a sus hijos, los que no son hijos de Dios son unos desgraciados. Busqué en el diccionario el significado de desgraciado y hoy día se tilda la palabra como ofensiva para alguien. Tú eres un desgraciado. Pero el diccionario dice que un desgraciado es alguien que no tiene gracia. Pero ya les expliqué que desde el punto de vista humano todos tenemos alguna gracia. Ahora, en lo espiritual, sí hay un montón de desgraciados. Gente que no tiene gracia. Pero usted y yo como hijos de Dios tenemos la gracia de Dios. Pero te repito, debes tener la seguridad de que eres hijo de Dios. El viernes le decía que le pregunté a alguien, ¿tú por qué crees que eres hijo de Dios? No me supo responder y lo primero que le vino a la mente fue porque estoy en la mejor iglesia. Y yo le dije, estás equivocado. Porque cada creyente de cada iglesia dice que está en la mejor iglesia. Y la iglesia católica dice que es la mejor iglesia.
Así que el pertenecer a tal o cual iglesia no te hace hijo de Dios. Amén. El pertenecer a una u otra religión tampoco te hace hijo de Dios. Lo que te hace hijo de Dios es lo que está escrito en la Biblia. En Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? A los que creyeron en Él, los que recibieron a Cristo y los que creen en su nombre. Entonces no basta simplemente con creer en Cristo, hay que recibirlo en el corazón. Y hay que creer que solo en ese nombre hay salvación. Hay que creer que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual usted y yo podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Y cuando yo entiendo eso, yo lo recibo, yo lo creo, entonces yo doy el paso de ser hijo de Dios. Y les decía el día viernes también, gloria al Señor, que para ser hijo de Dios, la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo a mí me va a guiar siempre a orar, a ayunar, a leer la Biblia, a venir a la casa de Dios y a vivir como un verdadero cristiano. Entonces, no basta con decir yo creo en Cristo, creo en ese nombre, lo recibí. Examina si el Espíritu Santo te está guiando a una verdadera vida cristiana. Porque el Espíritu Santo jamás te va a llevar a lo que es contrario a la Biblia. Y en tercer lugar, la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Y por ese Espíritu Santo yo clamo Abba, Padre. Entonces, cuando yo tengo la seguridad de que soy hijo de Dios, la gracia de Dios está disponible para mí. Ahora, aparte de la definición de gracia, según el diccionario enciclopédico que te acabé de dar, las 3 definiciones, desde el punto de vista espiritual, bíblico, teológico, gracia es benevolencia, gracia es favor o beneficio que recibimos sin hacer ningún mérito. Es decir, que la gracia que Dios tiene disponible para sus hijos, como usted y como yo, usted y yo no tenemos que hacer nada para tenerla. No es que dando una ofrenda tú vas a tener el favor de Dios, no. No es que caminando de rodillas, bendito Dios, o metiéndote como lo hacían algunos de ustedes, metiéndose granos de maíz o de frijol en los zapatos y caminar, pagar penitencia, vas a obtener el favor y la gracia de Dios. No, la gracia y el favor de Dios son gratuitos. Y esta gracia que hoy vamos a tener, y los que ya la tenemos, la vamos a sobreabundar, dígame amén. Porque yo quiero una gracia sobreabundante. Esta gracia que Dios da se manifiesta de 3 maneras diferentes. Y va en este orden que les voy a mencionar. No pensemos que se puede alterar. La primera gracia que Dios deposita en nosotros es la gracia para salvación. La gracia para salvación. Y esta gracia está disponible para todo mundo. Solamente los que la entendemos y la aceptamos, la logramos obtener. Amén. Le explico entonces qué es la gracia para salvación. Creo que todos sabemos que por causa del pecado de Adán y Eva, todos fuimos desechados o destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:10, porque no hay justo ni aun uno. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que todo ser humano está apartado de Dios, aunque diga creer en Dios en cualquier religión o a su manera. Si no ha entendido que solo en Cristo hay salvación, ese está destituido de la gloria de Dios. Y quedó representado cuando Dios expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén. Ahora, esa destitución viene a ser la causal de la condenación del ser humano. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Y no habla de muerte física, está hablando de muerte espiritual. Es decir, que por causa del pecado que viene trascendiendo y que lo adoptamos nosotros,
estamos condenados a una muerte espiritual. Escúchame, estamos condenados al infierno y luego estamos condenados como seres humanos al lago de fuego. Todo ser humano. Alguien dirá, pero es que Dios es bueno. Yo no creo que Dios vaya a mandar al hombre al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. El hombre se condena a sí mismo al infierno. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera, ¿qué pasó? Amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea, ¿qué? Salvo por Cristo. Y dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que toda la raza humana estaba condenada a ese infierno. Y luego el día del juicio van a ser sacados para mostrarle por qué estaban en el infierno, para luego ser lanzados a algo llamado lago de fuego, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 en adelante. Allí va a ser condenado eternamente el ser humano. Así que escúcheme, todos nosotros estábamos en esa situación. Y si aquí hay alguien que todavía no ha recibido a Cristo, lamento decirte que estás condenado a esa final triste. Pero Dios en su amor, en su misericordia por la humanidad, envió a su Hijo unigénito para que por medio de Él todos seamos rescatados de esa condenación. Allí se demuestra el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí se demuestra el gran amor. No es el amor que va a pasar por encima de los pecados, porque eso no es amor. Aquel que dice que te ama y omite las faltas tuyas y no te corrige, eso no te ama. El que te ama, te corrige. Y esa es la reacción que tienen muchos jóvenes y adolescentes. Cuando todos pasamos por esa etapa y papá y mamá nos corregía, lo primero que pensamos es, no me ama. Y entonces encontramos a un amigo o una amiga que nos patrocina, que nos alcahueta y pensamos que ese sí nos ama. Amén. Entonces, hermanos, Dios ama, pero no es permisivo al pecado. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, tenemos que apartarnos del pecado. Dígame amén. Ahora, aquí viene a funcionar lo que es la justificación de Dios, que ahorita vamos a leer un texto de la justificación. No me preocupes que ahora vamos a leer bastante. Si alguien dice, el pastor no ha leído nada todavía, te estoy recitando, pero ahora vamos a leer. Esa es la justificación gratuita de Dios. La palabra justificación se traduce de manera elemental como el proceso judicial de Dios, mediante el cual usted y yo, siendo culpables, pecadores y merecedores del infierno, por amor a Cristo, somos absueltos de la condenación. Y nadie puede justificarse a sí mismo, solo Cristo puede hacerlo. Ahora, cuando yo miro a Cristo, cuando yo creo en el nombre de Jesucristo, cuando yo recibo a Cristo, por gracia y por mérito de Cristo, ya yo no voy al infierno, ni usted tampoco. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aplaude a Dios. Vamos por favor a Efesios capítulo 2, versículos 4 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo 4. Escúchame, iglesia. Esta salvación que nos liberta de la condenación del infierno y del lago de fuego es gratuita, hermano. Usted y yo no podemos hacer méritos para obtenerla. Y esto es lo que se llama la gracia de Dios para salvación. Esta es la primera gracia que tenemos que obtener. Gloria a Dios por los que tienen gracia humana. Todos tenemos gracia humana. Pero en el acto de la salvación no es por lo que tú piensas ni por lo que yo pienso. Es por lo que la Biblia dice. Y dice Efesios capítulo 2 versículo 4. Pero Dios, que es rico ¿en qué? Léalo fuerte, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó. Alguien levante la mano y diga: Dios me dio un amor grande.
Qué hermoso eso, por su gran amor con que nos amó. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos, ¿en qué? En pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo, dice ahí entre paréntesis, por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia. Mire que este pasaje ya la segunda vez que nos habla de esa gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Y el versículo 8, porque por gracia sois ¿qué? Salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es ¿qué? Es don, es regalo de Dios. Y este texto, versículo 8, todo el capítulo, pero el versículo 8 fue el que encontró Martín Lutero. Cuando en la época de Martín Lutero, que es conocido como uno de los grandes reformadores de la iglesia, cuando el verdadero cristianismo, a causa de la persecución y luego el tiempo del imperialismo, la iglesia imperial, se distorsionó el credo de la Biblia y se comenzó a hablar del credo humano, y la gente se convertía al cristianismo por beneficio y no por convicción. Hermanos, yo creo que eso es lo que está pasando en este tiempo. La gente viene a las iglesias por beneficio y no por convicción. Wow, y a su nombre. Por beneficio, porque Cristo bendice, porque Cristo prospera, porque Cristo sana, porque Cristo hace milagros. Eso es cierto. Pero la primera y principal razón para buscar a Cristo es porque Él nos salva de la condenación eterna. En ese tiempo donde la iglesia pasó de ser la iglesia perseguida a la iglesia imperial, porque el emperador de Roma, Constantino, tuvo una visión, se convirtió a Cristo entre comillas y estableció el cristianismo como la religión principal del imperio romano, y todo el mundo se convirtió por beneficio. Para no perder los beneficios que tenía, la iglesia se distorsionó, y como sucede, los cristianos comenzaron a vivir un evangelio falso. Y entonces de allí surgió el catolicismo. Y el catolicismo empezó a traer una cantidad de dogmas a la vida cristiana. Entre ellas los que usted conoce, el bautismo de niños, la primera comunión y toda esta serie de cosas que no están en la Biblia. Y entre las cuales estableció algo que conocemos como las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Era un diploma que las familias obtenían para poder ser salvas. Como estaban construyendo una capilla, un templo, y se les acabó el dinero, se les ocurrió decir que a través de ese diploma la gente podía ser salva. El que compraba el diploma, ya él y toda su familia era salva. Y se comenzó a comercializar la salvación, que se llama indulgencia. La pregunta era, ¿qué pasaba con los pobres que no tenían para pagar las indulgencias? Estaban condenados, y por eso se les inventó el purgatorio, para de allí sacarlos. Pero los demás tenían la indulgencia. Martín Lutero descubrió que la Biblia habla en este versículo 8 que por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Y por qué lo descubrió? Porque la Biblia estaba escrita solamente en latín. La Biblia era uso solamente de los altos jerarcas de la iglesia. El resto del pueblo no tenía la Biblia. Martín Lutero hacía parte de los altos jerarcas, y él encontró que ya Cristo pagó por nuestra salvación, que lo único que tenemos que hacer es aceptarlo en el corazón y vivir para Él. Alguien diga gloria a Dios. Así que, hermano, aún tu familia puede ser salva solo con tu creer en Cristo.
Es decir, que no necesitas dar una ofrenda, no necesitas dar dinero por la salvación de tu casa. El que te diga eso es un mentiroso. Que des una ofrenda es muy diferente, voluntaria, de corazón, pero con el pensamiento de que con esa ofrenda tu familia va a ser salva, eso es falso. Yo creo lo que dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por medio tuyo, por el testimonio tuyo, por la predicación tuya, por la presencia de Cristo en tu casa a través de ti, es que ellos van a ser salvos. Alaba a Dios y dale gloria. Entonces se da cuenta que esta es la primera gracia que tenemos que buscar. Gloria a Dios por los que ya la tenemos. Versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que si alguno aquí no está seguro de esa gracia, hoy es la oportunidad de recibir esa gracia. Si tenías rato de estar viniendo a la iglesia, si oías a tu papá, a tu mamá hablar del evangelio y no entendías, hoy creo que te he explicado que puedes ser salvo por la gracia de Cristo. Lo único que tienes que hacer es reconocer a Cristo como el Señor de tu vida. Lo único que tienes que hacer es reconocer que solo en Cristo hay salvación. Entregarle tu vida y vivir para Él, no una religión, sino como la palabra de Dios manda. Y todos tenemos que hacerlo. Así que examina, revisa por qué tú estás viniendo a la iglesia. ¿Qué te hace venir a la casa de Dios? ¿Por qué vienes a los cultos? ¿Por qué alabas a Dios? ¿Será que a veces no tienes ganas de venir y te pierdes un par de semanas de la iglesia? Es sencillamente porque no tienes claro que aquí hay bendición y hay vida eterna. Es porque realmente no has recibido a Cristo como tiene que ser. Cristo cambia, hermano. Y cuando usted le entrega su vida a Cristo, todos esos cuestionamientos raros que vienen a la mente de mucha gente, porque hay gente que todavía cuestiona la Biblia, cuestiona las prédicas. ¿Será que sí? Pero a mí me parece, sencillamente no has recibido a Cristo en tu corazón. Porque cuando tú recibes a Cristo, no hay duda de que hay que estar en la casa de Dios para alabar a Dios. No hay duda de que hay que ayunar para santificar el alma y el cuerpo. No hay duda de que hay que ofrendar y hay que diezmar. No hay duda de que hay que evangelizar y hay que predicar. Alguien diga gloria a Dios. Así que si no tienes la gracia, permíteme, y no te voy a pedir perdón por lo que voy a decir, porque ya te expliqué el significado de esa palabra. Si no tienes la gracia para la salvación, eres un desgraciado. Pero hoy Dios quiere regalarte esa gracia. Y los que ya la tenemos, no la descuidemos. Segunda gracia, gracia para entrar a la presencia de Dios. Gracia para entrar a la presencia de Dios. Hay un cantante, yo se lo he dicho muchas veces, cada vez que tengo que hablar de esto, lo menciono. Voy a omitir el nombre, pero usted sabrá de quién es. Para mí es el mejor adorador, y le pido a Dios que antes que yo me muera o antes que Él se muera, poder traerlo acá a la iglesia. Sus canciones son bastante bibliocéntricas. Tiene varios ritmos, porque no tiene nada que ver con el estilo ni con el ritmo. Y me gustan sus canciones, pero hay una canción muy bonita, toda la canción, pero la primera parte no la comparto. Dice: Dios no rechaza oración, oración es alimento. Esa primera parte, Dios no rechaza oración, eso es falso, porque Dios sí rechaza oraciones. La palabra de Dios dice que aunque multipliquéis vuestras oraciones, yo no las escucharé. Volveré mi rostro de sus oraciones. Dios no escucha todas las oraciones. Dios no escucha a todo el que se acerca a Él. Porque a mí la palabra de Dios me dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Salmo 24. ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado
con engaño. O sea que hay condiciones para que Dios escuche mi oración. Y hay muchos cristianos que desde hace mucho tiempo no están entrando a la presencia de Dios. Y oran y ayunan, pero su oración no sube al trono de la gracia. Necesitamos obtener esa gracia que nos permite entrar a ese lugar santísimo. Recordemos que desde Adán y Eva, cuando pecaron, desobedecieron, fueron expulsados del huerto del Edén. Y dice la palabra de Dios que Dios colocó ángeles, querubines con espadas, para que Adán y Eva no regresaran. Y una espada que revoloteaba alrededor de todo el jardín del Edén, para que Adán y Eva no regresaran. Eso fue indicativo de que por el pecado, por la desobediencia, fueron expulsados de la gloria de Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña que cuando Dios trató de restablecer la comunión con él, con el hombre, creó un tabernáculo dividido en tres partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Atrio, donde entraba todo el pueblo y entregaba el animal para ser ofrecido. Eso era el patio. En sí el tabernáculo era la tienda que estaba en el centro del patio. Pero ningún israelita, ni aún los reyes, podían entrar allá. Porque hubo uno que atrevidamente se metió allá y le salió lepra en la frente y tuvieron que sacarlo. Estoy hablándote del rey Usías. O sea que eso era algo reservado. Los únicos que entraban allí eran los sacerdotes. Y había una puerta de acceso, una cortina para entrar al lugar santo. Solo los sacerdotes. Y los sacerdotes eran descendientes de la tribu de Leví. Es decir, que los sacerdotes eran levitas. Pero no todos los levitas podían entrar allí. Y no todos los sacerdotes podían entrar tampoco, sino al que le tocaba en turno. Pero había otro tercer lugar llamado lugar santísimo, separado del lugar santo con una cortina. Y ahí no entraba todo el mundo, sino el sumo sacerdote una vez por año. Era el único que podía entrar allí. Era el único que podía hacer expiación por los pecados del resto del pueblo. Nadie podía pasar allá. Y este sacerdote debía estar santo y puro. Una ropa de santidad, así se llamaba. Una mitra, una gorra que decía santidad a Jehová. Y entraba allí, pero primero tenía que hacer un sacrificio por él, pedir perdón por él, porque si entraba no siendo digno, moría en ese lugar. Es decir, que la gloria de Dios está reservada. Eso no es de acceso de todo ser humano. Wow, mi alma alaba al Señor. Y permítame suponer, porque la mayoría lo sabe, pero permítame suponer que hay gente que no sabe esto. Pastor, y cuando moría el sumo sacerdote allá adentro, ¿qué pasaba? Si nadie podía entrar, ese sumo sacerdote en su manto debía tener unas campanitas que cuando caminaba sonaban. Aparte de eso, estaba amarrado por una cuerda, y cuando él entraba, la cuerda quedaba afuera. Y si las campanas sonaban, era señal de que estaba vivo haciendo el ritual allá adentro. Si las campanas dejaban de sonar un buen tiempo, era porque había muerto. Y entonces los que estaban afuera lo alaban, no podían entrar. Era algo privado allá. Ese era el trato de Dios con Israel. Y eso tenemos que entenderlo. Adán fue expulsado. En el tabernáculo no todos entraban al lugar santo ni al lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Qué te hace creer ahora que de cualquier forma tú puedes entrar a la presencia de Dios? Pero bendita la gracia de Dios. Romanos 3:23, por favor, dice la Sagrada Escritura.
por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados, ya le expliqué lo que era la justificación. Siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ese velo estaba allí. Y en la época de Cristo todavía el velo estaba allí. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando Cristo estaba colgado en la cruz, que exclamó la última frase que dijo: Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Dice que expiró y se oscureció el cielo. Eran las 3 de la tarde. Hubo un terremoto terrible, que las piedras se sacudían y varios muertos se levantaron de las tumbas con la muerte de Cristo. Pero eso no fue lo más impresionante. Eso hizo que uno de los soldados cayera de rodillas y dijera: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Pero lo más impresionante estaba pasando en el tabernáculo, ahora el templo de Jerusalén. Dice la palabra que los sacerdotes estaban allí haciendo su oficio. Y cuando Cristo murió, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo y todos pudieron tener acceso a ese lugar. ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! ¿Sabe qué lindo es eso? Dice literalmente que se rasgó el velo de arriba abajo, no de abajo arriba. Lo que quiere decir que fue el mismo Cristo que lo rompió. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que ya usted y yo no necesitamos de alguien que nos lleve a la presencia de Dios. Wow. Quítate ese pensamiento de que Dios oye más al pastor, al profeta, al apóstol que a ti. Si tú todavía piensas eso, es porque no has adquirido esta gracia. Ahora vamos a obtener esa gracia. Esa gracia nos permite tener entrada sin intermediario a cualquier hora del día. Por favor, Hebreos 4:14, mira qué lindo esto. Por eso te narré toda la historia del tabernáculo. Y mira lo que dice el escritor de los Hebreos 4:14 al 16, dice: por tanto, aleluya, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión cristiana. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora tú puedes acercarte. Ahora tú puedes entrar allí. Aleluya, ya no hay velo. Ahora está disponible para que Cristo te escuche, para que Cristo te dé el socorro, para que Cristo te dé el milagro, para que Cristo haga lo que tengas que hacer. Alaba a Dios. Oh, gracias, Cristo. Gracias, Señor. Eso me hace recordar la historia de la reina Esther. Cuando Amán engañó al rey Asuero para que firmara el edicto que para tal mes, tal día tenían que matar a todos los judíos que había en el reino. Y el hombre estableció eso. Pero Dios siempre tiene a alguien preparado para interceder.
Y Mardoqueo le dijo a su prima Esther, hija adoptiva, y permítame recalcarle, prima, porque por mucho tiempo nos enseñaron que era sobrina, no era sobrina, era prima. Era hija de un tío de Mardoqueo, lo que quiere decir que eran primos. Y le dijo, mira, Esther, nos van a matar, tienes que hacer algo, por algo estás en el reinado. Esther dijo, hace mucho tiempo que el rey Asuero no me manda a buscar. Y la ley de Medo-Persa dice, la ley de Persia dice, que si el rey no mandaba a buscar a nadie, aunque fuera la reina, aunque fueran los hijos, si entraba sin pedir permiso y sin ser anunciado y sin ser invitado por el rey, lo mataban. La reina dijo, yo no puedo entrar allá porque no está permitido. Mardoqueo, que sabía que había un Dios que enviaba ayuda de cualquier forma, le dijo, mira, reina Esther, si tú no haces lo que Dios hizo o lo que Dios quiere que hagas, respiro y liberación va a venir de alguna otra parte. Fue cuando Esther entendió, y entonces se ayunó por 3 días. Y después de ayunar ella y todas sus criadas y todo el pueblo, ella se atrevió a entrar sin permiso, abrió la puerta. Y todo el mundo esperando que el rey Asuero bajara el cetro, señal de que debían matarla. Todos se asombraron que el rey Asuero levantó el cetro, señal de que podía entrar a ese lugar privado y reservado. Eso se llama gracia. Y no solamente le permitió entrar, sino que le dijo, reina Esther, pídeme lo que quieras, que hasta la mitad de mi reino yo te doy en este momento. Oh, el cetro de nuestro Padre está levantado, esperando por ti, que entres ante Él, y Él está dispuesto a darte todo lo que le estás pidiendo. Gracias, Señor. Hay una gracia disponible, pero recuerda que no puedes entrar de cualquier forma. No puedes acceder allí. Todos fallamos, todos pecamos, todos desobedecemos. Desde el pastor hasta el que viene por primera vez, todos cometemos pecados diariamente. Por eso es necesario que antes de orar, primero te santifiques, te arrepientas, te conviertas, le pidas perdón a Dios para luego entrar en ese lugar santo. No ha dejado de existir el mismo proceso para entrar al lugar santísimo. Pero lo que te quiero decir es que ahora tú puedes entrar en los 3 lugares sin inconveniente. Por eso te digo, hay oraciones que Dios sí rechaza. Hay cristianos que en esta segunda gracia son unos desgraciados. Pero tú y yo hoy vamos a tener la gracia de Dios. Y la tercera gracia, en ese orden, porque para obtener esta tercera necesitas la primera y la segunda. La gracia que Dios nos da para con los hombres. La gracia que Dios nos da para con los hombres. Hace unas semanas atrás yo predicaba que cuando usted vaya a conseguir empleo, cuando usted vaya a buscar esposo o esposa, no novio ni novia, porque Dios no da novio ni novia, Dios da esposo y esposa. Cuando usted vaya a buscar un beneficio, tienes 2 maneras de hacerlo: la gracia humana y la gracia de Dios. La gracia humana es la que hace que te maquilles, que te arregles, que te peines, que te perfumes, que estés bien preparado para responder, y esa gracia tal vez te ha abierto puertas. Pero cuando tú tienes la gracia de Dios, aunque tus estudios no sean muchos, aunque tu pasado sea triste como el de José, expresidiario acusado de violador sexual, Dios te va a abrir puertas donde quiera que vayas. Por eso yo prefiero la gracia de Dios para con los hombres. Cuando tú tienes la gracia de Dios, tú no necesitas recomendación de hombre, porque es Dios el que te va a abrir las puertas. La gente cristiana y no cristiana va a ver algo especial en ti. La gente no cristiana te va a recibir, te va a abrir los brazos.
Pero esta tercera gracia tiene dos direccionamientos. Vamos a buscarla por esas dos razones. La primera de ellas, para evangelizar y para predicar el evangelio de Jesucristo. Aún los predicadores, aún los que evangelizan en las calles, los que predican en los parques, los que predican a los amigos y vecinos y compañeros, necesitamos la gracia de Dios. Cuando usted tiene claro que no es tu presencia ni tu elocuencia, sino el Espíritu de Jehová es el que convence, tú buscas el rostro de Dios para que Él ponga gracia en ti. Si tú eres de los que te da miedo, te da pena predicar y evangelizar, perdóname, no voy a pedir perdón porque no quiere decir nada malo, es porque eres un desgraciado en esta parte. Pero hoy, diga conmigo, yo quiero la abundante gracia. No es suficiente la teología ni el conocimiento bíblico. La gente te va a seguir por la gracia de Dios. Hay gente que quiere tener cargos, posiciones, liderazgo en la iglesia y la gente no le sigue. Y sabe Biblia, y sabe teología, y sabe el hebreo, sabe el griego, sabe el latín, sabe el chino, el japonés, sabe todos los idiomas de la Biblia. Pero nadie lo sigue. Porque le falta gracia. Amén o no amén. Entonces, el que hace la obra es el Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, por favor, versículo 33. Hechos 4, 33. Dice la Escritura, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Y no predicaban un evangelio agradable a la gente, para que la gente esté contenta. ¿Sabe lo que predicaban los apóstoles? Ustedes mataron a Cristo. Ustedes son los culpables. Son un pueblo rebelde. Tienen que arrepentirse. Y la gente se convertía con ese tipo de mensaje. Cuando no hay la gracia, cuando no hay el entendimiento que es el Espíritu Santo el que convence, hay que predicar un evangelio suave y bonito. Que la gente no se ofenda. Aquí no hablan de prosperidad, aquí no hablan de abundancia. Yo que vine necesitando que me pusieran la mano y me revolotearan. No necesitas eso. Porque tú tienes claro que el que hace la obra es el Espíritu de Dios. Hechos capítulo 6, versículo 8. Dice Hechos 6, 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Así que, hermano, deja la excusa, deja el pretexto y predica la palabra de Dios. No hagas que Dios se enoje contigo, como Moisés, que le sacó miles de excusas a Dios. ¿Quién soy yo? Yo no sé hablar. Y Dios diciéndole, ¿quién le dio la lengua al mudo? ¿Quién hizo al mudo hablar? ¿Quién le dio la lengua al hombre? Hasta que Dios se enojó y le dijo, ve que yo te envío. ¡Vaya! Busquemos la gracia de Dios. Cuando te pares a predicar en un púlpito o al aire libre o a las personas, no confíes en tu capacidad. Busca la gracia de Dios. Y el segundo direccionamiento de esta tercera gracia es para obtener favores. Dios te da gracia delante de la gente para que tengas favores, para que se te abran las puertas de empleo. Ese empleo que tú quieres. Mire, hay tanta gente luchando para sobrevivir porque le falta la gracia de Dios. Los que buscamos la gracia de Dios tenemos crisis financiera, no te voy a decir que no, pero Dios nos sorprende. Dios nunca me ha fallado, Dios nunca me ha faltado. Y he estado en aprietos, pero Dios me ha sorprendido. He tenido que pagar y extender crédito. El apartamento que Dios me regaló, la escritura me salió más de lo que yo pensaba y de lo que me habían dicho.
Me habían dicho que 3 millones de pesos y me salió por 9 millones. Yo tenía era como 2,5, 3. Me tocó pedir un préstamo de 6 millones de pesos. ¿Y de dónde voy a pagar yo? Y lo extendí. Creo que a 12 meses saqué un crédito para pagar eso. La gloria es para Dios. Y de mi sueldo no alcanzaba. Yo lo extendí a 10 meses, 12 meses, si mal no recuerdo, de acuerdo a mi sueldo ir pagando. Y usted sabe que préstamo con el banco, usted termina pagando más de lo que prestó. Pero ¿sabe qué? En 5 meses Dios me sacó de eso. Gente que me enviaba plata de otros países, de otras ciudades, gente que me bendecía. No porque yo sea el pastor, yo sé que es la gracia. Dios inquietaba a alguien, Dios tocaba a alguien. Y no le voy a decir que me mandaban 2, 3, 4 mil, no, 20,000 pesos, 50,000. Alguien sí me mandó una cantidad suficiente y yo iba pagando. Y en menos de 5 meses pude salir de eso. Eso se llama gracia. Cuando usted conoce el secreto, hermano, usted la busca, usted la anhela, porque Dios es el que te va a abrir la puerta de ese empleo. Dios es el que te va a direccionar para ese negocio, te va a llevar a las personas adecuadas. Tú no vas a tener que buscar, ellos te van a venir a buscar a ti. Yo no soy de los que ando buscando que me abran puertas. Por ahí anda una cantidad de predicadores ofreciéndose. Y a mí me han dicho, Jonathan, mira, recíbeme a alguien que tiene conexiones en Europa, en tal parte, y ese te va a llevar. Y yo no necesito que nadie me promueva. Dios se encarga de hacerlo. Y hasta donde Dios me ha llevado es porque ha sido el mismo Dios. Y usted es testigo de que hay meses que yo ni salgo y estoy tranquilo. Pero cuando Dios empieza a abrir puertas, Él se encarga de la gracia. Hermano, deja que Dios te abra las puertas, no las fuerces. No las fuerces, porque esa puerta puede ser como las puertas del viejo oeste. Y se te regresa y te va a dar un portazo en la nariz. Cuando Dios hable, todo es perfecto. Y te hablaba del ejemplo en la reina Esther. El rey la vio y levantó el cetro por la gracia que vio. Y hace poco les decía que para ella ser elegida reina tuvo que pasar un año bañándose en especies aromáticas, en perfumándose. Pero en esta oportunidad lo que hizo fue 3 días de ayuno. Día y noche sin probar alimento. Buscó la gracia de Dios. Pero quiero terminar con alguien también que nos muestra lo que es la gracia cuando abre las puertas. Hechos capítulo 7, por favor, versículo 9. Si mal no recuerdo, Esteban, antes de ser arrestado, está narrando la historia del pueblo. Hechos 7:9, y empieza a narrar ahora la historia de José. Dice, los patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio ¿qué cosa? Gracia. ¿Le dio qué cosa? Dígalo fuerte, ¿le dio qué cosa? Gracia. ¿Y qué más? Y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Hermano, busca esa abundante gracia, pero necesitas la primera, la gracia de salvación, y luego la segunda, la gracia para poder entrar a la presencia de Dios. Y cuando tú entras a la presencia de Dios, tú te perfumas de la gloria de Dios. Te estoy hablando en sentido espiritual. Y donde tú llegas, la gente va a percibir el aroma a Cristo en ti. Van a ver un no sé qué, no sé dónde, que te van a atender como toda una reina, como todo un rey, para la gloria de Dios. Colócate de pie.